Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. En el principio solo estaba Dios en el paraíso. Y podríamos imaginar el paraíso como este silencio, este vacío que es el presente. Cuando en las tradiciones espirituales se habla de cuál es el origen de todo, se refieren a esto, está aquí. Entonces en un comienzo está solo el espíritu. Es otra forma de llamarle a este silencio luminoso y sutil que está en todas partes. Bueno, en un principio solo estaba él. Y estaba muy aburrido porque no podía relacionarse con nadie. Entonces dijo, bueno, voy a hacer algo. Voy a inventar a los seres humanos y los voy a expulsar del paraíso para jugar con ellos a las escondidas. Eso sí, para que el juego no se acabe, es muy importante que no encuentren la llave del cielo, porque si encuentran la llave del cielo, el juego se va a acabar. Cada vez que Dios comenzaba el juego, los seres humanos acababan encontrando la llave y el juego se terminaba. Era muy aburrido. Dios decidió hacer un consejo con todos los otros dioses o semidioses, no lo sé, para discutir cómo hacerlo para que los seres humanos nunca más encontraran la llave. Entonces unos dijeron, escondamos la llave en el fondo del mar, nunca van a poder llegar tan lejos. Otros dijeron, escondamos la llave en la luna, nunca van a llegar a la luna. Y estaban todos muy entusiasmados porque habían encontrado la solución. Pero Dios dijo, no, eso tampoco va a funcionar porque los seres humanos son capaces de explorar todo el universo. Si escondemos la llave en el fondo del mar, tarde o temprano van a llegar al fondo del mar. Si la escondemos en la luna, van a llegar a la luna. Incluso si la escondiésemos en otra galaxia, tarde o temprano van a llegar a la otra galaxia. Se me ocurre una idea mejor, dijo. Escondamos la llave dentro de su corazón, porque ahí nunca van a buscar. Ellos siempre buscan afuera. Y desde entonces Dios se divierte mucho con el juego. Y esta historia tiene que ver con el punto 9 del eneagrama, que es la pereza espiritual. La pereza es la incapacidad de darse cuenta que uno está dormido y no hacer lo que se necesita para despertar. Dormido en relación ¿a qué? En relación al ser. No estamos conscientes de que hay una dimensión profunda en la realidad y que esta dimensión profunda de la realidad es fundamentalmente luminosa y buena. Es la pereza el olvido de la naturaleza espiritual. Es como si no nos diésemos cuenta que el ser está en todas partes y que todo es expresión de ese ser, del ser, no un ser, el ser. Todos estamos buscando la felicidad donde no está, porque todos tenemos un plan que consiste en realizar ciertas cosas ahí afuera, en el mundo, en el dominio de la acción del mundo material, y creemos que cuando consigamos eso, entonces eso será la felicidad. O bien puede ser que incluso nos hayamos resignado y no tengamos ninguna noción de que exista alguna clase de felicidad espiritual disponible para nosotros, y entonces ni siquiera lo intentamos. Cuando nos hablan de espiritualidad, pensamos, esas son estupideces. Eso no existe. ¿Qué es eso? ¿Qué es la espiritualidad, no? Y podemos ver esa tendencia en el mundo, que vivimos en un mundo tremendamente materialista.
en donde todo lo que se prioriza son asuntos materiales. No estamos en una cultura que le dé importancia al espíritu, al alma. En el colegio nadie nos dijo que teníamos alma, nadie nos enseñó a meditar, nadie nos dijo, siéntete, porque ahí si tú exploras lo que sientes vas a descubrir un montón de cosas, vas a empezar a sentirte, a conocerte. No, nos enseñaron matemáticas para hacer cosas, ¿sí? Y luego, cuando somos adultos, estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, buscando afuera. Y si empezamos a sentir ese vacío espiritual profundo, que es como una suerte de sinsentido, entonces decimos, bueno, si me siento así, debe ser que mi relación de pareja no está bien. Si me siento así con este vacío esencial, debe ser que no me reconocen lo suficiente. Si me siento así, debe ser que necesito un aumento de sueldo. O que tengo que hacer más ejercicio, o que lo que sea. Tengo que dejar de tener este rasgo de personalidad que me hace la vida imposible. Tengo que cambiar, tengo que tener una mejor personalidad. Todas esas cosas son buscar afuera. En la meditación que hicimos recién, yo lo fui guiando para que fuésemos prestando esta experiencia del silencio. Y cuando comenzamos a percibir la dimensión más profunda, empezamos a experimentar felicidad, paz, amor. Es un proceso natural. Quizás cuando hicimos el poder del silencio muchos lo experimentaron y ahora en esta pequeña semana que venimos meditando es posible que han tenido algunos chispazos de esa experiencia de estar en el presente. Y cuando estás ahí empiezas a experimentar la verdadera profundidad de lo que eres, ¿no? Eso es lo que se ha perdido en el punto 9. Voy a enumerar algunas características que tienen que ver con la personalidad cuando la persona está fijada en el punto 9 del eneagrama. A ver, estas son tendencias de esas personalidades, pero son tendencias universales. Todos las tenemos. Nadie se salva, ¿sí? Me imagino que a estas alturas se están dando cuenta que a todos nos pasa, ¿no? Una de las características muy claras de las personas que están en el eneatipo 9 es que hay un impulso a desatender al yo. Es como una especie de negligencia con uno mismo. Para las personas 9 ocurre una especie de sordera hacia las propias emociones, hacia las propias preferencias, hacia los propios deseos, hacia los propios sueños, hacia los propios pensamientos. Tienden a restar importancia a lo que sienten o bien simplemente no darse cuenta de lo que sienten, ni de lo que quieren, ni de lo que les gusta, ni de lo que no les gusta. Porque están de manera muy permanente y compulsiva prestando atención a lo que los otros quieren, los otros desean, los otros sienten, lo que los otros necesitan, lo que está pasando afuera simplemente. ¿Sí? Para poder saber lo que a uno le pasa, uno tiene que traer su atención y sentirse. Entonces aquí hay como una especie de resistencia a prestarme atención a mí mismo. Entonces no me entero de qué es lo que me pasa. Y esta, podría decir, pérdida defensiva de interioridad está al servicio de evitar la experiencia de la separación. Cuando estamos en contacto con la dimensión más profunda de nuestro ser, lo que percibimos es la unidad de todas las cosas, y en el caso del punto 9 percibimos la unidad como el santo amor. El santo amor es la idea santa del eneatipo 9. Y el santo amor es la experiencia de que cuando estoy en contacto con la totalidad de lo que soy, aun cuando pueda estar experimentando algo doloroso, estar en contacto con esa verdad se siente como algo bueno. Se siente como algo nutritivo. Se siente como algo satisfactorio. No necesariamente porque estoy experimentando
una emoción agradable, podría estar experimentando incluso una emoción desagradable, pero el solo hecho de estar en contacto con mi profundidad y mi verdad se siente como algo bueno. Me imagino que les ha pasado, ¿no? A veces uno en el trabajo que estamos haciendo conecta con emociones difíciles y la experiencia no se siente tan placentera, pero estás en contacto contigo. Entonces sientes que está pasando algo bueno. Ese es como el nivel más básico de la idea santa, que es el santo amor. Es decir, es la percepción de que cuando estoy en contacto con la verdad de lo que soy aquí y ahora, eso en sí mismo es bueno. Si profundizamos en la experiencia de estar en contacto con el ahora, vamos a empezar a darnos cuenta que la realidad no solo es buena, sino que es luminosa, es placentera. Y entonces empezamos a tocar esta experiencia que es la felicidad sin causa. ¿Cómo decirlo? Es como sentir el paraíso en la tierra. Es sentir que la realidad está hecha de amor. Esa es la experiencia. Cuando vamos más profundo todavía en la experiencia de la presencia. Entonces, cuando hemos perdido conexión con esto, hemos perdido conexión con algo muy básico, con la experiencia del amor incondicional. Es una separación intolerable para el alma. Entonces, la persona, habiendo perdido conexión con esto, tiene la idea de que si se siente a sí mismo, lo que va a sentir es la desconexión, ese vacío. Entonces, si yo me presto atención y siento mis deseos, y siento mis sentimientos, y siento mis preferencias, lo que me va a pasar es que me voy a volver distinto a los demás. Y entonces ahí la persona se confunde y cree que separarse de los otros es separarse de la esencia. Entonces, para el eneatipo 9, estar en simbiosis con lo que está ahí afuera es un mecanismo de supervivencia. No me quiero sentir a mí, quiero estar ahí agarrado de lo que está pasando afuera, porque así no me siento, porque tengo la idea de que si me siento me voy a encontrar con la desconexión del santo amor, es decir, voy a experimentar el universo como un lugar carente de amor, vacío de algo que me nutre, y entonces no puedo tolerar la separación. Las personas eneatipo 9 normalmente cuando llegan a terapia cuando están en momentos en donde hay riesgo de que se produzcan separaciones. Perder una relación, perder un trabajo, es lo que más angustia les genera en la vida. Entonces evito sentirme, porque cuando uno se siente a sí mismo, entonces empieza a tener deseos distintos a los de los otros, quiere cosas distintas a las de los otros, no siente lo mismo que los demás. Y para el eneatipo 9 la conciencia de no estar en fusión con algo se experimenta como el universo es un lugar carente de amor y bondad. Muy difícil de tolerar esa experiencia. Por eso también le pasa mucho a las personas nuevas que tienen una dificultad para discernir y discriminar, porque tienen muy poquita conexión con su brújula interna. Para saber si algo es bueno o es malo para mí, necesito sentirme. Y como a la persona le cuesta mucho percibirse, les pasa mucho que entran como en estados de confusión, en donde no saben si lo que sienten realmente es lo que sienten, o en realidad es la idea de que lo estoy sintiendo, o si lo que el otro quiere es lo que yo quiero, o en realidad no quiero lo mismo que el otro, pero también quiero en realidad complacer al otro, entonces no entiendo muy bien qué quiero y qué no quiero. Me acuerdo de una persona nueva que cada vez que tenía conflicto con alguien le pasaba que se le empezaban como a borrar las cosas que le quería decir a la otra persona. Era tanto la dificultad de ponerse en el escenario, de tener que enfrentar a la otra persona y decirle, mira, esto que haces no me sirve, no me gusta, yo quiero que las cosas sean así, que se ponía en el escenario y se le olvidaba lo que le quería decir a la otra persona. Y terminaba como sintiendo que la otra persona en realidad tenía la razón y ya como que no se enteraba y pasaba una semana y se da cuenta, oh, parece que siento enojo con la otra persona. ¿Dónde empiezo yo y dónde termina el otro? Porque hay una cosa como de simbiotizarse con los demás. Ahora, esto le pasa a los eneatipos 9, pero nos pasa también a todos. Si alguien se está sintiendo ligeramente representado aquí, no es porque seas eneatipo 9, es porque la pereza
es el estado fundamental en el que estamos los seres humanos cuando estamos identificados con nuestra personalidad. Se podría decir que cada eneatipo del eneagrama es un tipo diferente de pereza. Es muy básica la pereza, es la madre de todos los pecados, entendiendo que la palabra pecado significa error perceptual. No es hacer algo malo, es un error de la percepción. No estoy percibiendo la realidad como realmente es. No estoy percibiendo que la realidad fundamentalmente es amor. ¿Sí? Ese es el pecado principal. Me acordé de los mandamientos, que en el primer mandamiento dice algo así como que tienes que poner a Dios primero por sobre todas las cosas. Se refieren a esto, solo que después lo podemos traducir de formas autoritarias, pero es poder, en el fondo, si uno cambiara este primer mandamiento por una instrucción de desarrollo personal, uno diría, tómate todos los tiempos para percibir y sentir en tu cuerpo que el ser está en todo, que el ser es amor y que tú eres eso. Esa sería una forma de traducir ese mandamiento de un modo no autoritario. Entonces, en esta confusión les cuesta saber muchas veces qué es lo importante y se pueden perder mucho en los proyectos de otras personas o haciendo cosas para otros. Entonces, los eneatipos 9 no son personas inactivas, pueden ser personas que están todo el día haciendo cosas. La pereza no tiene nada que ver con cuánto haces en la acción externa. Es la pereza espiritual, es el no darme cuenta que estoy dormido y no hacer lo que necesito para despertar a mi naturaleza más profunda. Estoy olvidado de mi interioridad. Entonces pueden ser personas muy activas que están todo el día trabajando sin parar. Pueden ser trabajólicos. Prefieren mucho evitar los conflictos para evitar la experiencia de la separación y les cuesta mucho autoafirmarse. Naranjo dice que los eneatipos 9 tienen esta sensación interna de que en un conflicto es mejor dejarse matar que luchar. Claro, esto hace que les pase mucho a los eneatipos 9, tienen una sensación interna de mucha resignación. Cuando uno invita a una persona 9 a hacer el trabajo vivencial, aparece muy fuerte una sensación de profunda frustración y desesperanza, en el sentido de que siento que lo que quiero nunca lo voy a conseguir. Entonces hay como una sensación como de impotencia, de frustración muy profunda, en donde siento que mis deseos nunca se van a cumplir. Es como un niño que tenía ganas de andar en bicicleta, bueno, pues nunca va a poder andar en bicicleta. Quería salir a jugar con los amigos, nunca va a poder salir a jugar con los amigos. Quería hacer los goles en el partido, pues nunca pudo hacer el gol. Entonces hay una sensación de frustración muy profunda en el eneatipo 9 y lo que esta persona dijo es, no importa, no importa que esto me esté pasando. Me tengo que olvidar de que esto me pasa y seguramente, bueno, pues si presto atención a los demás, hago lo que los otros quieren, me adapto, eso va a estar bien, ya está. Eso es todo, pero por dentro hay una furia reprimida que es como una especie de volcán que la misma persona siente que si lo liberara va a destruir todo el universo. Pero como no se permite conectar con esa furia que dice, yo quiero primero, por una vez en la vida, yo quiero ser el primero. Eso es lo que no se permiten, es lo que menos se permiten. Entonces siempre se dejan a sí mismos y se posponen, no para el final, se posponen para siempre. Entonces a eso se refiere Claudio Naranjo, que prefieren dejarse morir que luchar. Los genotipos 9 por fuera se ven como personas muy tranquilas, muy satisfechas, normalmente siempre sonrientes. Son personas a las que les cuesta sentir emociones. Digo porque hay muchos resignados en el eneagrama y hay muchas personas complacientes, pero no solo los eneatipos 9 son complacientes, para que vayan haciendo una diferencia. Si eres una persona altamente emocional, que llora mucho, que no eres 9. Si los 9 son así como tengo que estar siempre estable, tranquilo y poner una sonrisa a pesar de todo. Y están todo el tiempo jurando que todo está bien, que su vida está bien, cuando si uno
entra un poquito más profundo, en realidad la persona no se siente bien. Ahí alguien dice cara de póker. No, no es cara de póker, es cara de bonachón feliz. Es como cara de... Es como un niño que lo están molestando, le hacen bullying y sonríe así. Ah, 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 ah. Y en realidad te sientes humillado, lo quieres matar a todos. Ah, ah, ah. Sí, más bien eso. Los que tienen más cara de póker podrían ser los eneatipos 5. Entonces por eso siempre se quiere quedar en la superficie de las cosas, para evitar la separación. No voy a profundizar mucho más en las características de personalidad de los 9 y de ningún eneatipo. En la página web les voy a dar videos de otros cursos anteriores de Eneagrama en donde hablo más de las características de personalidad de cada tipo, ¿ya? Porque en este curso yo quiero que hablemos de lo más profundo, de la pereza en todos nosotros, no, no solo del eneatipo 9. Entonces de lo que quiero hablar y lo que quiero que podamos empezar a ver es que todos somos perezosos, no solo los eneatipos 9. Y esta es la parte más interesante realmente del eneagrama. Y es lo que finalmente me motivó a hacer el curso. Me tomó muchos años decidir hacer un curso de eneagrama porque me parecía que enseñar como tipos de personalidad acababa siendo algo muy superficial, porque en general lo que le pasa a la mayoría de las personas al hacer un curso de eneagrama es que lo único que quieren saber es cuál es mi eneatipo, y entonces todo lo que vamos absorbiendo como conocimiento se traduce en soy S, S o S. ¿Y cuál es la diferencia entre S y S? Y en realidad el eneagrama lo podemos usar para algo mucho más interesante que eso, porque averiguar cuál es tu eneatipo te puede tomar años de terapia. Y la verdad es que si no te haces una terapia, olvídate, ni siquiera te preocupes de cuál es tu eneatipo, porque es muy difícil saberlo si no haces un proceso profundo de autoconocimiento. Bueno, hay algunas personas que les resulta muy fácil porque leen la descripción en el libro y a veces calza muy bien lo que está en el libro con lo que te pasa a ti en la vida, pero a otros no les pasa eso. A otros les pasa que los rasgos superficiales de la personalidad no se parecen mucho a lo que está en el libro. Y entonces para poder saber tienes que hacer un proceso ahí bien profundo de autoexploración. A mí me tomó 50.000 millones de años descubrir mi eneatipo. Y lo vine a descubrir cuando me hice una buena terapia profunda, una autoexploración real, ¿no? Y esto tiene que ver con la pereza también, ¿se entiende? O sea, nosotros de verdad no sabemos lo que nos pasa. Esto tiene que ver con la pereza. Por eso ocurre que cuando hacemos estos ejercicios gestálticos en el curso, a todos les sucede, jamás creí que dentro de mí estuviera todo eso. Me conecté con unas emociones que no sabía que estaban. Me acordé de cosas que no sabía que me habían pasado. Me di cuenta que quiero matar a alguien. No sabía que dentro de mí había eso. No sabía que me sentía triste. No sabía lo cansado que estaba. Eso es pereza espiritual. Eso es que no nos estamos sintiendo. Estamos desconectados. Tenemos una anestesia. Y uno de los momentos en que esa anestesia se pone en marcha es cuando aprendemos a hablar. Porque cuando aprendemos a hablar y a pensar, podemos imaginar una cosa acerca de nosotros y en la realidad estar sintiendo otra diferente. Entonces todos nosotros tenemos una idea acerca de cómo es nuestra vida, acerca de cómo nos sentimos en la vida, acerca de las cosas que nos gustan y nos disgustan, acerca de las cosas que nos pasan, pero cuando exploramos nuestra vivencia a través del sentir, descubrimos que un montón de esas cosas que creemos en realidad no nos pasan, o nos pasan otras, o no nos pasan tanto, o nos pasan mucho más de lo que creíamos. Esto es la pereza. No saber de mí. Y una forma de pereza es tratar de averiguar acerca de uno intelectualmente también. Por eso no me hacía sentido hacer un curso de eneagrama en donde yo enumerase las características de personalidad, porque eso solo alimenta la pereza. No quiero saber mi eneatipo. Cuando hacemos el proceso de explorarnos, conocernos y empezar a descubrirnos, es ahí cuando descubrir nuestro eneatipo puede ser útil también. Pero mientras no hacemos ese proceso, saber el eneatipo es simplemente más información para tu mente
para llenarnos de ideas que no nos acercan o incluso nos alejan, aun cuando puedas descubrir tu eneatipo correcto. Si no hacemos la autoexploración, no hay realmente una transformación. Eso es pereza. Entonces lo que descubrí hace poco es este libro de Sandra Maitri, que se llama Las pasiones y las virtudes en el eneagrama, en donde explica cómo cada punto del eneagrama no solo es un eneatipo, sino que es una estructura de nuestro cuerpo, alma, mente, espíritu. Imaginemos que somos como una máquina y las máquinas tienen partes. Entonces cada punto del eneagrama es una parte de esta máquina psíquica que somos. Vamos a ver después, por ejemplo, que el eneatipo 1 representa al super yo, al tirano interno. Es esa parte de nuestra máquina. El eneatipo 8 representa al animal interno. Los seres humanos somos animales. Tenemos un cuerpo exactamente igual que el de todos los otros animales. Hay una dimensión en donde somos un animal. El punto 8 representa esa parte de nosotros. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir explorando todo esto de esta forma. Entonces todos tenemos ese elemento 8, todos tenemos ese engranaje dentro nuestro, todos tenemos el engranaje 1. Solo que todos pertenecemos a un eneatipo diferente y todas esas cosas tienen distintos barnices y colores, pero estructuralmente son las mismas cosas, las tenemos todos, ¿no? Lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy día es ir explorando cada punto del eneagrama como un aspecto del ser. Y se podría decir que el eneatipo 9, el punto 9 en el eneagrama, representa al ser. Y justamente la desconexión en el punto 9 del eneagrama es la pereza, es decir, me olvido del ser. El punto 9 es el ser y el olvido del ser, las dos cosas. Eso es lo que nos encontramos en el punto 9 del eneagrama. Todos tenemos ser, o más bien hay un ser y todos estos cuerpos, mentes y emociones y almas pueden alinearse con el ser o desconectarse del ser. Porque el ser realmente no es una persona, es lo que es la realidad. Y la realidad es, como dicen en India, Sat Chit Ananda. Existencia, conciencia y dicha o felicidad sin causa. Es decir, el universo está hecho de materia, está hecho de conciencia y está hecho de felicidad. Y eso es un ser. El universo es un ser. Y entonces nosotros podemos estar alineados con estas cualidades de el ser, y entonces a través nuestro el ser se puede expresar, o bien por esta desconexión, por esta interrupción que generan estas distorsiones en la percepción, en donde olvidamos lo que somos, vivimos en este ego neurótico sufriente que cree que le falta algo y entonces desarrolla miles de estrategias para salvarse del vacío doloroso. Vacío doloroso que es una ilusión porque es un fallo de la percepción realmente. Entonces en lo que quiero profundizar un poco más es en cómo la pereza es un elemento común en todas las personas. Aquí hay una frase que me encontré muy potente. Dice, en el nivel profundo, la pereza es nuestra tendencia a no darnos cuenta que habitamos en una realidad autoimpuesta. Lo voy a repetir porque es muy potente. En el nivel profundo es nuestra tendencia a no darnos cuenta que habitamos en una realidad autoimpuesta. No es solo resistencia a despertar, es no saber siquiera que estamos dormidos y creernos libres de esta condición. Aquí podemos ver la pereza a nivel cultural, sistémico, social también, ¿no? Hemos construido un mundo que está muy incómodo, ¿sí? Y muchas veces caemos en esta experiencia de decir, bueno, así es como es la realidad, hay que adaptarse a ella y punto. Y es una realidad muchas veces muy desesperanzadora, ¿no? Y no sabemos que en realidad esta realidad
es algo que estamos construyendo, porque ni siquiera creemos que podamos construir una diferente. Ahí está la desesperanza también que hay detrás de la pereza que todos tenemos. Aquí hay algo más. Dice, no se sabe que ha habido una pérdida, una limitación o una falla en el desarrollo del potencial. Por esto es que vivimos en un mundo materialista, en donde la espiritualidad parece algo o inaccesible o pensamiento caprichoso. Los seres humanos normalmente no alcanzamos el máximo de nuestro desarrollo posible. Casi nadie lo hace. Una parte del desarrollo es lo que ocurre en la infancia, en donde empezamos a tener nuestras primeras experiencias del mundo y necesitamos desarrollar una estructura que nos permita sobrevivir al entorno. Esa estructura de supervivencia es el ego. Es una adaptación para poder sobrevivir en relación a las dificultades de mi entorno. Y el ego, cuando no completa todo su proceso, nos impide conectar con dimensiones más profundas de nuestro ser. Es decir, en un nivel el ego es necesario y es muy bueno porque nos permite sobrevivir y adaptarnos, pero esa misma capacidad de sobrevivir y adaptación en algún punto se vuelve demasiado rígida y entonces nos impide seguir avanzando en nuestro desarrollo. Y los seres humanos nos podemos desarrollar a un tal grado en el que podemos comenzar a experimentar el ser. Y cuando accedemos a la experiencia del ser, en lugar de sentir, qué sé yo, falta de sentido, podemos sentirnos realizados con nuestra existencia. En lugar de sentir, qué sé yo, hostilidad hacia nosotros y hacia los demás, podemos sentir compasión. En vez de sentir miedo y ansiedad, podemos sentir confianza básica. Y cuando empezamos a experimentar la realidad desde esta perspectiva más profunda o más espiritual, entonces hay un potencial que empezamos a desplegar. Empezamos a ser capaces de compartir nuestros dones con el resto de las personas, disfrutamos más la vida, nos volvemos más creativos, nos volvemos más capaces de construir la vida que realmente queremos tener. Pero cuando estamos atrapados en el ego, nuestro potencial está limitado. Entonces nos pasan estas cosas. Hay ámbitos en la vida en donde estamos estancados y llenos de sufrimiento y no logramos crecer más allá de eso. Todos tenemos ámbitos en donde nuestro desarrollo está más limitado. Algunos es en la pareja, otros es en relación al dinero o la vocación, otros en relación a las relaciones, a su intelecto, a su sexualidad, a su mundo afectivo, etcétera. Entonces se podría decir que la pereza es no saber que tenemos un potencial superior para desarrollar. Es ni siquiera creer en eso. Entonces cuando dice en el nivel profundo es nuestra tendencia a no darnos cuenta que habitamos en una relación, en una realidad autoimpuesta, es no comprender que nuestro ego es como una cárcel que limita nuestra percepción y nuestro crecimiento. Entonces nos quedamos, los seres humanos, cuando crecemos solo hasta el nivel de la personalidad y no podemos desarrollar, por decir así, nuestra identidad más profunda, no nos damos cuenta que en realidad todo eso que sufrimos en la vida lo estamos creando nosotros mismos, con nuestros propios mecanismos de autoagresión, con nuestros propios traumas no resueltos, con todas nuestras formas de percibir la realidad que no tienen nada que ver con cómo es realmente la realidad. El ego percibe la realidad como una realidad básicamente hostil en la que no se puede confiar. Y no es así como es la realidad. Eso es realmente ilusorio. Entonces, en ese estado de supervivencia, lo único que hacemos es defendernos, en lugar de expresar nuestra esencia, en lugar de expresar la profundidad de lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Lo somos,
pero no lo estamos siendo porque estamos atrapados en las estructuras de nuestra personalidad que nos tienen muy limitados de movimiento. Y entonces es tanto el descreimiento que ni siquiera creemos que pueda haber un potencial más profundo. Y hay muy pocas cosas hoy en día que están diseñadas para apoyar ese potencial. Hay muy poca gente que hace lo que estamos haciendo nosotros, que es tener el deseo de explorarnos, conocer esas cosas de nosotros que no sabemos porque aspiramos a desbloquear algo dentro nuestro, ¿no? Hay una intuición de que algo hay ahí que se quedó truncado, que no pudo desarrollarse y se podría desarrollar, y eso que quedó truncado es la profundidad de lo que soy. La mayoría de la gente se olvidó de eso, y nosotros también nos olvidamos de eso todo el tiempo. Y todo el tiempo caemos en estados de desesperanza en donde no creemos que eso sea posible tampoco. Y lo más curioso de todo es que otro aspecto de la pereza es que cuando ya desarrollamos todo este ego, toda esta autoimagen, toda esta capacidad de decirle a los demás quiénes creemos que somos y cómo creemos que es la vida, es cuando en realidad menos estamos enterados de ese potencial que quedó oculto. Por lo que les decía al comienzo, que cuando desarrollamos la capacidad de pensar, desarrollamos un ego y una autoimagen, esa autoimagen no calza con lo que realmente podríamos llegar a ser. Y no calza tampoco con lo que realmente estamos siendo. Entonces, creemos que somos de una forma y en realidad somos de otra. Creemos que sentimos de una forma y en realidad sentimos de otra. Y esta autoimagen nos hace creer que nuestras habilidades son estas y no otras. O muchos dones de los que tenemos, en realidad creemos que no son dones, que son cosas ridículas de las que nos deberíamos avergonzar. Y normalmente a todas las personas les pasa, y esto yo lo he visto prácticamente en todos los procesos terapéuticos que he hecho, que el mayor talento que tenemos las personas, el mayor don que tenemos, no lo logramos valorar. Nos cuesta mucho valorarlo. Y eso tiene que ver con la pereza, ¿no? Yo no importo. Y normalmente es muy inconsciente esa dimensión. Entonces lo que ocurre es que nuestra atención, nuestra capacidad de darnos cuenta, de percatarnos de la realidad, ha quedado muy restringida, se ha disminuido. Y las dimensiones más profundas de la realidad han pasado al inconsciente. Creemos que nuestra forma física es todo lo que somos. Nos volvemos demasiado concretos y literales. La meta del trabajo interno es descubrir que quienes somos es más que solo este cuerpo. Y al mismo tiempo, la meta del trabajo interno es trabajar para comprender esto de forma experiencial, no teórica, hasta que se transforma en las profundidades del alma. ¿Qué quiere decir que se transforma en las profundidades del alma? Que estas estructuras del ego que nos constriñen, la imagen que tengo de mí mismo, las autoexigencias que tengo, cómo creo que tengo que ser, cómo no tengo que ser, lo que está bien sentir, lo que no está bien sentir, que a veces reprimo una cosa, que a veces estallo y me descontrolo. Todas esas estructuras rígidas que nos hacen la vida imposible, eso se llama ego. Entonces, hacer el viaje experiencial para que esas estructuras se vayan modificando, vayan dejando de ser tan sólidas, eso transforma el alma. Eso permite que estas cualidades esenciales más profundas puedan empezar a expresarse y manifestarse a través de nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo con la meditación, eso es lo que estamos haciendo con los ejercicios gestálticos. De pronto haces un ejercicio gestáltico y qué sé yo, puedes expresar una furia que nunca habías expresado. Y entonces ahora tu cuerpo se siente un poquito más libre, está menos rígido, ¿no? Y empiezas a tener más registro de sentimientos, te sientes más poderoso porque ahora puede fluir más intensidad por tu cuerpo. Y entonces empiezas a entrar en contacto con tu potencial, a lo mejor para ser fuerte, para tener potencia.
o estás haciendo un ejercicio gestáltico y tienes la experiencia de que te sientes así morir, y entonces te mueres y entras en un espacio oscuro en donde crees que nunca más vas a salir de ahí. Tienes la vivencia de descender a unas profundidades y entonces todo lo sueltas, sueltas tu vida, ya nada te importa y entras en un vacío trascendental y descubres la capacidad de experimentar el desapego porque estás en contacto con tu ser más profundo y te das cuenta que si sueltas todo el universo, te quedas con lo esencial, contigo. Y entonces eso te permite vivir la vida con una confianza que antes no tenías. Eso es ir despertando el potencial espiritual, el potencial más profundo. Y eso solo se puede hacer si hacemos un viaje experiencial. No se puede hacer intelectualmente, no se puede hacer leyendo libros. Entonces, si queremos salir de la pereza, necesitamos explorar nuestra experiencia. Y la pereza es la resistencia a experimentarme. ¿Por qué nos identificamos con el cuerpo? Este es un asunto que es muy importante comprender y es bastante sencillo. Cuando recién nacemos, no existe una noción de que exista un yo. O sea, cuando el bebé nace, no dice, hola mamá, aquí estoy, soy tu hijo. No, no existe porque no hay ninguna imagen de sí mismo todavía. La mente no se ha desarrollado, entonces no hay capacidad de pensar, ni de crear imágenes ni símbolos. No tengo ninguna noción de que yo existo. Poco a poco, a medida que nos vamos desarrollando, esta noción de que yo existo como un ser independiente de los otros se va desarrollando. Poco a poco empiezo a darme cuenta que hay un cuerpo que parece que es diferente a los otros cuerpos y que parece que este cuerpo que está acá me pertenece. Porque si yo me muerdo la mano, me duele, pero si muerdo la almohada, no me duele. Entonces empiezo a distinguir una frontera. Allá no estoy yo y acá estoy yo. Luego, a medida que se va desarrollando la mente, empezamos no solo a tener una noción de yo físico, sino que también empezamos a tener una noción de yo psicológico. Tenemos una imagen mental de nosotros mismos, una representación mental de nuestro cuerpo. Entonces no solo tenemos un cuerpo, sino que tenemos una idea de cómo es nuestro cuerpo. Y cuando pensamos en nosotros mismos, nos imaginamos a nuestro cuerpo. Nosotros no vemos nuestro cuerpo entero, pero siempre tenemos como un esquema corporal que está ahí operando en la mente. Es como una imagen que está siempre ahí de nosotros mismos. Es una estructura muy básica, esta imagen de yo, que no es el cuerpo, es una imagen mental y que estamos todo el tiempo usando para representar a nuestro cuerpo. Entonces luego nos empezamos a identificar con esta imagen. Eso es a lo que le llamamos el yo mental. Y luego este yo mental se sigue desarrollando y empiezo a atribuirle ciertas características. A veces soy un niño bueno, a veces soy un niño malo, a veces soy inteligente, me gusta correr, no me gusta jugar fútbol, qué sé yo. Le empiezo a atribuir características, ¿no? Entonces ahí ya no solo vamos desarrollando como un esquema corporal, sino que empezamos a identificarnos con una persona que tiene características, cualidades, defectos, virtudes, qué sé yo, y todo eso es a lo que le llamamos la autoimagen. Y al irnos identificando con la autoimagen, con este esquema corporal y con el cuerpo, podemos diferenciarnos y podemos saber que esta mano es mía y necesito moverla si quiero tomar agua. Entonces es muy importante desarrollar este sentido del yo para poder operar en el mundo. Ahora bien, si cuando fuésemos niños todo fuese sintonía y conexión, esta imagen de yo, esta identificación con el cuerpo y todo va a darse, va a ser más sana, menos traumatizada, menos violenta. Pero cuando lo que le ocurre a nuestro cuerpo nos arranca de forma violenta de este estado de unidad primordial en el que están los bebés. Sí, porque los bebés están como en un estado de unidad, son puro ser. Eso es lo que representa el punto 9, el ser.
indiferenciado, ¿sí? El uno, el ser cósmico, cuando Dios estaba solo y todavía no había pensado en que quería crear a los seres humanos para jugar. Eso es el punto 9. Lo que empieza a pasar es que a medida que estoy ya en este cuerpo y lo empiezo a experimentar este cuerpo, de repente hay situaciones que me sacan de forma violenta de esta unidad primordial. Y las cosas violentas que me sacan es que no me cambien los pañales, que tengo hambre y no me atienden a tiempo, que necesito contacto y no hay contacto. Vamos teniendo experiencias que experimentamos como violentas. Y entonces comenzamos a identificarnos con esas experiencias, empezamos a sentir que esas experiencias es como se siente la realidad. Esto es la realidad, esto soy yo, este cuerpo que duele. Entonces no solo está como esta imagen abstracta, sino que también hay una vivencia emocional de esta imagen. Y esta vivencia emocional, mientras más trauma hay, digamos, más dolor hay, más se contrae y se desconecta de la percepción de la unidad. Porque en el fondo, si nada me sacara de este estado de unidad, yo seguiría sintiendo la profundidad de mi ser, pero cuando hay experiencias de dolor, dejo de percibir esta dimensión sutil y amplia de la realidad. Me contraigo en el dolor. Solo hay dolor ahora. Ya no hay ser, ya no hay expansión, ya no hay cosmos, ¿no? Entonces empiezo a experimentarme como un cuerpo separado, como un cuerpo que está en peligro. Y entonces digo, tengo que sobrevivir porque estoy separado, porque hay peligro, porque hay dolor. Y ahí se empieza a producir una identificación con el cuerpo que está separada de la esencia. Es como que nos empezáramos a identificar con un cuerpo que cuando lo sentimos ya se ha como ido disociando de la experiencia de la esencia, de la presencia, de la esencia del ser. Y otro factor también muy importante es que los seres humanos nos reconocemos a nosotros mismos en la interacción con nuestra madre. Es decir, cuando nuestra madre nos mira y nos ve, entonces sabemos que estamos aquí. Pero si nuestra madre no está en contacto con la profundidad de su ser, ella no puede mirar la profundidad de mi ser y no la puede reflejar. Entonces, si mi mamá no puede sentir la profundidad de su propio ser, su rostro, sus gestos, su respiración, su campo energético, no es un espejo para yo poder reconocer la profundidad de la mía. Y como yo percibo el mundo a través de la percepción de ella, mi percepción también se contrae y deja estos aspectos más profundos de nuestro ser espiritual fuera de la conciencia. Entonces también la profundidad que podamos conservar de nuestro ser va a depender de cuánto esas personas que estaban ahí con nosotros podían estar en contacto con su profundidad también. Entonces se podría decir que la pereza se hereda, y se hereda mientras tomas la leche materna. Es así, es muy básico. Y entonces, al no ser reflejados en nuestra totalidad y al vivir estas experiencias dolorosas, empezamos a perder contacto con esta idea santa, con esta percepción de que todo es amor. Y nos empezamos a identificar con este cuerpo pequeñito y separado que está, por decir así, en peligro, en dolor, en soledad, en desconexión. Y así, olvidándonos del ser, después decimos, bueno, no me conviene mirar adentro, porque aquí adentro hay peligro. Mejor miro afuera. Entonces voy a buscar y voy a convertir toda mi vida en un proyecto de vida para alcanzar eso que siento que perdí, pero en lugar de reencontrando mi ser, lo voy a buscar afuera. Entonces, dependiendo de cuáles sean las búsquedas de cada uno, ¿no? Algunos están centrados en su desarrollo profesional, otros en tener dinero, en tener poder, reconocimiento, una relación, qué sé yo, cada loco con su tema, buscando recuperar esa conexión a través de algo externo. Y esa conexión no se recupera con nada de lo que está ahí afuera. Voy a leer una cosa que escribí en Instagram hace un tiempo, con la esperanza de despertar el deseo de la búsqueda.
digamos que esto es como hacerle marketing a la esencia. Entonces se los voy a leer. Fue bonito este post, me encantó porque yo realmente de todo corazón creía que nadie lo iba a leer y es uno de los que más han leído. Y dice así, seguramente no vas a leer este post hasta el final porque tiene demasiado texto. Solo paso a decirte que esto que sigue es el máximo descubrimiento que he hecho en mi vida. Una de las mejores cosas que podemos dejarle a la humanidad es el testimonio de que fuimos personas felices. Eso engrandece el alma de nuestra familia y del mundo. Y la felicidad más poderosa es la felicidad sin causa. En India le llaman Ananda. De esto se desconectó el ser en el punto 9 de Ananda, ¿sí? Es un sinónimo del santo amor. Es una felicidad que no está sujeta a los eventos externos, es la felicidad que surge del estado de presencia plena. Esta felicidad no se encuentra en la satisfacción de ningún deseo, el amor que alguien te pueda dar, el reconocimiento que puedes conseguir, el poder o el dinero o la seguridad que puedas tener. No se encuentra en las películas, en Netflix o en la estimulación de ningún tipo. No se encuentra en ninguna acción o acontecimiento externo. Esta felicidad es el néctar que tu sistema nervioso produce cuando estás plenamente presente. Es concreta y literalmente un néctar, un fenómeno químico que se desencadena cuando la mente cesa su desesperada carrera por sobrevivir y se aquieta. El silencio entra en tu campo energético y tu sistema nervioso responde liberando néctar. A este néctar en India le llaman Amrita. Bueno, hay muchos néctares que llaman en India y que seguramente tienen que ver con distintas glándulas. Eso no lo sabía antes de escribir esto. Y es un fenómeno químico que tu cerebro es capaz de producir. Y no solo eso. Una vez que tu cerebro lo reparte por tu cuerpo, los poros de tu piel pueden liberarlo y llenar el espacio alrededor de ti con este perfume divino. No creo que haya evidencia científica de esto todavía. Estoy seguro que es así. A mí me ha pasado. En resumen, cuando la mente se aquieta, el silencio fluye por tu alma, tu cerebro secreta amrita y experimenta felicidad sin causa. El amor ocupa nuevamente su lugar, y reconociendo que no solo sientes amor, sino que amor es lo que tú eres, has traído el cielo a la tierra. Y aquí, en esta frase, aludo a nuestra pereza espiritual. ¿Existirá algo más poderoso, esencial e importante que esto? ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de buscar este cáliz? Está al alcance de todos. Quien pueda oír, que así sea. Mejor todavía, que haya muchos buscadores. Y al final dice, quien busca, encuentra. Yo lo sé. Muchos lo saben. Eso, quería hacer más sexy al amor santo con ese post, para que lo empecemos a considerar, porque normalmente toda nuestra libido está dirigida hacia otras cosas, no hacia el ser. Sí, se podría decir que no amamos a Dios, amamos todas las otras cosas por sobre Él o ella, ¿no? ¿Qué tal si pudiésemos poner en un lugar importante a la esencia, a la presencia, al ser y darle un espacio? Pero no lo hacemos porque tenemos que atravesar esta identificación dolorosa con el cuerpo para llegar ahí. Es difícil pasar por ahí, porque hay dolor en el cuerpo, hay experiencias difíciles que tenemos que atravesar. Y eso es lo que estamos haciendo con todos los ejercicios que estamos haciendo. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hablado de la pasión de la pereza, que es la motivación por deficiencia. Pero también en cada punto del eneagrama hay una virtud. Y la virtud es lo que vamos desarrollando cuando vamos trabajando con esta distorsión de la percepción de cada punto del eneagrama. Es decir, en este curso vamos a trabajar para ir conectando con estas 9 virtudes. Y estas 9 virtudes son formas de acceder a la esencia y al mismo tiempo son cualidades que se manifiestan en nosotros cuando estamos en contacto con la esencia. Entonces, para cada virtud hay una práctica específica. Podemos trabajar de cierta forma
el desarrollo de esa virtud en nosotros. Entonces, en el punto 9 vamos a ver que la práctica es empezar a sentirse. Y una de las formas más maravillosas de hacerlo es sentarse a meditar y sentir, tan simple como eso. El ejercicio que les di la semana pasada también es el ejercicio que vamos a seguir trabajando esta semana, el ejercicio gestáltico, que es también empezar a chequear el cuerpo, sentir y empezar a dejar que el cuerpo se mueva. Eso nos saca de la pereza porque empezamos a hacer un movimiento que está conectado con nuestra interioridad. Eso es la virtud de la acción, conectar lo interno con la acción externa. Y a medida que empezamos a estar más en contacto con la esencia, esa virtud se empieza a manifestar de forma espontánea en nosotros también, sin que sea una práctica. En la medida que estoy en contacto con mi esencia, mis acciones, en lugar de ser acciones destinadas a escapar de lo que siento, y que son acciones que en el fondo están solo al servicio de la supervivencia, a medida que empiezo a estar en contacto con la esencia, mis acciones empiezan a expresar la esencia, en lugar simplemente de escapar de eso que yo creo que es peligroso. Vivimos en un estado de supervivencia. Cuando estamos atrapados en nuestro ego, estamos limitados en este estado de supervivencia. Y cada persona, según su eneatipo y su historia, está atrapado en distintos temas de supervivencia, ¿no? La necesidad de ser visto, de ser reconocido, de tener dinero o de tener poder o de tener amor o lo que sea. Son distintas formas de intentar sobrevivir y no morir. Pero cuando empezamos a estar en contacto con la esencia, nuestras acciones pueden empezar a convertirse en una expresión de la esencia. Es decir, en lugar de que, por ejemplo, mis acciones sean una expresión de la envidia, una expresión de como me estoy comparando todo el tiempo con todo el mundo, tengo una pésima imagen y entonces todas mis acciones están destinadas a intentar mejorar mi autoestima que parece que no tiene arreglo. Entonces, si puedo tocar con un aspecto más profundo de mi esencia, mis acciones en lugar de estar motivadas por la envidia, que eso es estar en la supervivencia, podían empezar a estar motivadas por la compasión. Y mis acciones ser una expresión de compasión, compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Entonces lo que empiezo a traer al mundo es una cualidad esencial, en lugar de estar compartiéndole al mundo la vibración de mi dolor. Y entonces ahí me vuelvo creativo en la vida, desarrollo el potencial, me puedo convertir en la persona que estoy, no sé si destinado, pero en esa persona más profunda que está ahí adentro, si quitamos estas estructuras, ¿no? Muy bien, entonces la virtud del eneagrama, del punto 9 del eneagrama, se llama acción. Se podría llamar acción esencial. Y dice, la acción esencial es hacer lo necesario para expandir nuestra conciencia. Tan sencillo como eso. La acción esencial es hacer lo necesario para expandir nuestra conciencia, es decir, para producir el darse cuenta. ¿Qué es lo que ocurre cuando meditamos o hacemos un ejercicio? Pasa que de pronto percibimos algo y entendemos, porque estamos percibiendo, sintiendo con todo el cuerpo. Eso es darse cuenta. No es un proceso intelectual, es conciencia profunda. Entonces la acción esencial es hacer lo necesario para expandir nuestra conciencia. Significa estar involucrado en el más importante de los propósitos, vencer la inercia de la personalidad a estar dormida. ¿Cómo se practica esto? Se trata de estar en el presente. Esta es la práctica más antigua de todas las tradiciones espirituales que existen en todos los rincones de este planeta y seguramente de los otros planetas. La práctica de estar presente. Es la práctica esencial. Nuestra naturaleza más profunda, esto es muy bonito y muy sutil y solo se entiende esto que voy a decir si has practicado esto. Nuestra naturaleza más profunda es la presencia. Y la presencia es esto que yo les dije. Cuando estás presente, empieza a pasar algo como que tu cuerpo se vuelve más nítido, más pesado,
empiezas a sentir como el espacio a tu alrededor como si tuviera más sustancia. A veces puedes sentir que tu cuerpo se expande o que pesa. A veces tu mente se silencia. Se puede, se puede manifestar de muchas formas la presencia, pero el asunto es que cuando estamos un tiempo prestando atención al presente, de pronto empieza a ocurrir esta presencia. Es como si algo entrara en el cuerpo, como si de pronto te das cuenta que oh, estás aquí y la realidad tiene peso, nitidez y definición. Eso es una experiencia de presencia. Entonces fíjense lo que dice aquí. Nuestra naturaleza más profunda es la presencia. Es muy simple. Bastan 2 meses de hacer meditación y ya sabes lo que es eso. Entonces, la acción es hacer lo necesario para expandir nuestra conciencia, para entrar en un estado de presencia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que eso es realmente lo más importante de la vida. Porque cuando estamos en un estado de presencia, todo nos sale mejor. Nuestra vida tiene más sentido, amamos más, somos más creativos, nuestras relaciones son más satisfactorias, sufrimos menos. ¿Hay algo que sea más importante? Y si esto no nos importa, es porque no nos importa estar en un estado de sufrimiento. Y eso es la pereza. Ahora dice aquí, al comienzo se requiere de cierto esfuerzo para lograr que la conciencia rompa la inercia de estar orientada hacia el exterior y comience a orientarse al interior. Primero, al principio ni siquiera sabemos qué es la presencia. Para los que no han tenido la experiencia, lo que yo les estoy hablando es chino mandarín. Son puras ideas abstractas imposibles de entender. Si te está pasando eso es porque no has tenido la experiencia. Entonces imagínate, si no tenemos siquiera la experiencia, ¿cómo lo vamos a valorar si ni siquiera sabemos que está ahí? Si ni siquiera sabemos que es posible. Eso es la pereza, ¿sí? Entonces primero tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta que nuestra naturaleza más profunda es la presencia. Pero para poder darnos cuenta necesitamos hacer una práctica que rompa la inercia, una práctica que quite de en medio esta tendencia a estar siempre mirando hacia afuera. Y cuando nos sentamos a meditar, empieza a suceder cuando volvemos a la respiración. Tú te sientas a meditar y de pronto te distraes. Plonk, estás pensando si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, lo que hiciste, lo que tienes que hacer, lo que te dijeron, lo que no te dijeron, el problema que tienes que resolver con no sé quién, bla, 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 bla. Te pones a mirar hacia afuera en lugar de estar aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, me di cuenta, me perdí, me fui, entré en la inconsciencia, ya no estoy presente. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la respiración. Y se produce una fracción de segundo en donde sientes tu respiración. Y esa fracción de segundo en donde estás sintiendo la respiración, si empiezas a reconocer lo que ocurre en ese instante, que a veces puede durar una milésima de segundo, a veces puede ser un segundo, te empiezas a dar cuenta que ese segundo en donde solo estás presente, estás en el cielo. Hay paz, hay silencio, hay calma. Es hermoso ese momento. Y de nuevo, la mente viene y se pone a pensar. Eso es la pereza, es la inercia de seguir mirando hacia afuera. ¿Se entiende? Esto, la pereza es algo muy profundo, ¿se dan cuenta? Está sucediendo a cada microsegundo en nuestra vida. Es mucho más que un rasgo de personalidad. Es la tendencia a no poder estar presentes. Entonces, con el tiempo, a medida que vamos practicando la presencia, empezamos a desarrollar un deseo genuino, como una especie de amor por la presencia. Entonces, cuando empieza a desarrollarse ese amor por la presencia, ya no se requiere tanto esfuerzo para estar presente. La mente ya no se distrae porque ahora la mente empieza a comprender que el secreto no es mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Entonces la mente empieza a colaborar. Pero para llegar a ese punto necesitamos un tiempo, necesitamos un proceso. Porque la mente no quiere meditar, la mente no quiere sentarse
La mente no quiere hacer la práctica porque la mente dice, no, porque hay cosas más importantes. Mis problemas, pensar y rumiar en mis problemas es mucho más importante que sentir la respiración. Sentir la respiración es muy aburrido. ¿Qué voy a hacer respirando? No sirve de nada. Porque no sabemos lo que es la presencia, porque no sabemos el poder que tiene. Entonces, por supuesto, cuando todavía estamos ahí, nos sentamos a meditar, la mente no colabora nada. ¿Sí? Y entonces te sientas a meditar, no te diste cuenta y ya te paraste a hacer otra cosa. ¿Sí? Por eso, al principio se necesita un poquito de esfuerzo. Y yo les estoy facilitando un poco el esfuerzo dándoles la meditación grabada, para que tú te sientes y escuches la meditación grabada y eso entretenga un poco a tu mente y tu mente colabore y poco a poco empieces a tener la experiencia de la presencia y te empieces a dar cuenta que tu naturaleza más profunda es la presencia. Eso es lo que eres. No es quién eres, es lo que eres. Y para romper esta inercia se necesita trabajo diario. Si no, no va a suceder. Tan sencillo como eso, porque la inercia es muy fuerte. ¿Sí? A medida que empezamos a practicar la presencia, empezamos a sentir nuestro cuerpo físico. Y después de sentir nuestro cuerpo físico, si vamos más profundo, lo que empieza a pasar es que se empieza a transformar la percepción de qué es el cuerpo físico. Empezamos a darnos cuenta que el cuerpo físico es una vibración y podemos empezar a experimentar nuestro cuerpo físico como transparente o como luz. Y entonces ahí empezamos realmente a darnos cuenta que la dimensión física no es como una piedra oscura que está ahí inerte. La dimensión física es pura luz, luz vibrando en movimiento, porque a medida que practicamos la presencia, nuestra percepción se empieza a volver cada vez más penetrante, cada vez más sutil, cada vez discrimina mejor. La pereza es una dificultad para discriminar. Pero a medida que practicamos la presencia, nuestra capacidad de discriminar se vuelve más poderosa. Es decir, te sientas a meditar y empiezas a sentir, por ejemplo, un nudo en tu pecho. Al principio tú decías, oh, tengo una piedra en el pecho, no me gusta, quiero que se vaya. Pero después cuando ya aprendes un poco más, te quedas ahí, empiezas a darte cuenta que esta piedra no solo es como una piedra, sino que la piedra se siente fría. Y que ese frío no solo duele, sino que también se siente como un poquito refrescante. Y que al mismo tiempo al sentir esa piedra, sientes como alrededor de tu cuerpo una cosa a la que le llamas desesperación, como si todo tu cuerpo y todas tus células quisieran gritar. Y empiezas a sentir el grito y empiezas a darte cuenta que ese grito tiene una cualidad roja. Y cuando empiezas a sentir esa cualidad roja, de pronto empieza como a subir la temperatura del cuerpo y este rojo se empieza a convertir como en una vibración que está en todas tus células, que te empieza a generar como una sensación de alegría. Eso es la capacidad de la conciencia de penetrar profundamente en la experiencia. Eso se va desarrollando y a medida que se desarrolla esa capacidad, empezamos a percibir la profundidad de la presencia y empezamos a reconocer todas las dimensionalidades de las que estamos hechos. Y a medida que vamos experimentando todas estas cosas, nos vamos dando cuenta que podemos empezar a experimentarnos a nosotros mismos sin nuestra historia. Es decir, cuando estoy experimentando, ya no importa quién soy o quién fui. Empiezo a experimentar que solo soy este campo de presencia que está aquí. No es alguien, no tiene nombre, no tiene historia. La historia es algo que está en mis ideas, en mi memoria, pero lo que realmente soy no tiene nada que ver con eso. Entonces empezamos a experimentar, por decir así, la sustancia de la que está hecha el alma. Eso es lo que empezamos a experimentar. Y ahí empezamos a darnos cuenta de qué es lo que somos. No somos la personalidad, no somos nuestra historia, no somos nuestro nombre, no somos nuestros deseos. Todas esas son cosas que están en nuestras imágenes mentales. Somos esto que está aquí y ahora, una sustancia vibrante que toma cualidades, se vuelve roja, amarilla, naranja, se convierte en compasión, en fuerza, en alegría, en paz, en calma.
está siempre cambiando. Esto soy, no soy una persona, soy esta presencia, ¿sí? Y, y si seguimos observando con atención este fenómeno, vamos a empezar a darnos cuenta que este campo de presencia que somos en realidad no es solo la naturaleza de nuestra alma. Todo está hecho de esto. Todo, absolutamente todo. No soy solo yo, no es algo personal. El universo está hecho de eso. Entonces empezás a experimentar el ser en su infinitud. No está limitado por ninguna forma. Y empezamos a darnos cuenta que todo este campo vibratorio, y esto es la percepción del punto 9, es amor. No importa si a veces se siente como una piedra apretada o a veces se siente como un lago en calma. Es amor puro y esencial. Y eso soy y eso es todo. Esa es la idea santa del punto 9, el santo amor. Entonces así se practica. Estuvo buena la explicación. Creo que esto puede despertar el deseo de hacer el viaje. Así que, bien, al fin lo logré. Háganlo, ¿sí? Entonces hagamos la práctica todos los días. Sentarse, 30 minutos, ¿sí? Eso va transformando algo. Voy a leer una última frase que es bonita. Dice, en este punto ya no es preciso decir que estamos alineados con el ser, ya que ahora nos conocemos a nosotros como ser, viviendo una vida humana. Los velos y oscurecimientos de la conciencia siguen presentándose, pero trabajar sobre ellos ya no requiere esfuerzo. Es un proceso espontáneo de procesar estos velos y estructuras y rigideces en la medida que son percibidos. En este punto, nuestra vida es la virtud de la acción en manifestación activa. Ya no es una práctica para conectar con la virtud, se ha convertido en parte de nuestro funcionamiento. Eso sería liberarse de la pereza. Así que yo espero que durante estos 3 meses y medio podamos liberarnos al menos un 2 o 3% de nuestra pereza, lo cual sería decir bastante. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.